Bienvenidos a nuestro viaje en el tiempo, mientras profundizamos en la vida y la época de uno de los más grandes líderes de la historia, Julio César del Imperio Romano. Nacido en un mundo de agitación, César superó obstáculos y llegó al poder, dejando una huella indeleble no solo en el Imperio Romano sino también en el curso de la historia humana. Cayo Julio César nació el 12 o 13 de julio del año 100 a.C., durante la época de la República Romana. Su familia afirmó descender de la antigua diosa romana Venus y del renombrado príncipe troyano Eneas, elevando su estatus y proporcionando a César un pedigrí que validaría su ascenso al poder. César ascendió en las filas de la política romana, construyó alianzas y ganó gran popularidad entre la gente. Su destreza militar y perspicacia estratégica lo impulsaron a alturas sin precedentes, causando consternación entre la élite gobernante, cuyo poder era visto como cada vez más amenazado por la estrella en ascenso. El panorama político de Roma en ese momento estaba plagado de luchas entre facciones e inestabilidad, un testimonio de la naturaleza hambrienta de poder de las élites romanas. Sintiendo una oportunidad, César formó el primer triunvirato, un acuerdo de poder compartido con Pompeyo y Craso, otras dos figuras influyentes. A pesar de sus esfuerzos, la popularidad de César entre las masas y sus aspiraciones imperiales incitaron la ira de la élite conocida como los optimates, que lo veían como un demagogo peligroso. Su sospecha y animosidad conducirían en última instancia al nombramiento de César como dictador perpetuo, o dictador a perpetuidad. La decisión del Senado de conceder a César un poder ilimitado provocó protestas y temor entre sus enemigos, que temían la desaparición de la República Romana y el surgimiento de un régimen autocrático. Sus temores se validaron cuando César se declaró dictador vitalicio, insinuando la sentencia de muerte de la República. A pesar de sus inclinaciones autocráticas, César era un líder populista. Introdujo varias reformas innovadoras que le granjearon el cariño del ciudadano romano común. Estas medidas sociales y económicas elevaron los niveles de vida y promovieron el bienestar del pueblo, consolidando aún más su apoyo entre las masas. Sin embargo, César no solo era un hombre de espectáculos grandiosos e ideales populistas, sino que también era un genio militar. Sus conquistas militares ampliaron las fronteras del imperio, sus campañas en la Galia y sus expediciones a Gran Bretaña, y los territorios germánicos remodelaron los contornos del Imperio Romano. A raíz de estos éxitos, la reputación de César como héroe militar alcanzó niveles sin precedentes, superando incluso a los generales romanos más venerados de antaño. Pero la desesperación se cernía sobre su creciente aclamación, ya que había quienes dentro del Senado percibían su poder ascendente y su popularidad como una amenaza. Un ícono global, un conquistador, un carnicero, Julio César fue muchas cosas y finalmente tuvo un final trágico. Sus múltiples campañas victoriosas se sumaron a su ya expansivo poder, lo que provocó un creciente resentimiento entre los miembros del Senado. Su conspiración para frenar su creciente poder finalmente condujo a su asesinato en los idus de marzo del 44 a.C., un día inmortalizado en el drama de William Shakespeare, y grabado en la historia como el desgarrador final de un líder notable. Con él pereció la gloria de la República Romana, reemplazada por la época tumultuosa de las guerras civiles romanas. El asesinato de César no fue el final, fue un comienzo en el que su hijo adoptivo, Octavio, llegó al poder y finalmente se convirtió en el primer emperador de Roma, como emperador Augusto. La muerte de Julio César cerró un capítulo en la historia de la República Romana, y abrió la puerta al surgimiento del Imperio Romano. Sus contribuciones, ya sean reconocidas por amigos o adversarios, son incuestionables y su legado, indeleble. Hasta el día de hoy, la vida y el legado de Julio César siguen inspirando fascinación, admiración y debate. Es un testimonio del crepúsculo de la República Romana, el articulador del Imperio Romano y una de las personalidades más cautivadoras de la historia de la humanidad. La vida de Julio César plantea la pregunta: ¿sentó las bases para la tiranía que finalmente le sobrevino al pueblo romano, o simplemente aprovechó las oportunidades que le presentó una república enferma, y aceleró la transición natural del gobierno republicano al gobierno republicano? ¿Gobierno imperial? Estas preguntas siguen estando en el centro de cualquier investigación sobre el curso de la historia romana antigua. Para apreciar plenamente la complejidad y la riqueza de la Roma imperial, es vital comprender a una de las personalidades más potentes, poderosas y polarizadoras de Roma, Julio César. Contrariamente a la creencia popular, César era más que un simple autócrata. Detrás del velo de la gloria militar y las maquinaciones políticas se encontraba un hombre de profundo intelecto, perspicacia estratégica y notable talento literario. Sus Commentarii de Bello Gallico o comentarios sobre la Guerra de las Galias brindan una visión conmovedora de la brillantez estratégica y la perspicacia militar de César. Incluso en la muerte, la influencia de César siguió siendo indomable. Su heredero adoptivo, Octavio, que más tarde sería conocido como Augusto,
tomó notas agudas de los éxitos y fracasos de su padre adoptivo. Bajo su liderazgo, y animada por la memoria de César, Roma ascendió a alturas sin precedentes bajo la Pax Romana. La Edad de Oro que marcó el comienzo, marcada por la paz, la prosperidad y los impresionantes logros culturales y arquitectónicos, sirvió como el apogeo de influencia y autoridad del Imperio Romano. Un tributo apropiado al hombre cuyo viaje de vida moldeó el destino de Roma, y cuyo nombre sigue siendo sinónimo de poder y ambición. Marco Bruto, uno de los conspiradores clave en el asesinato de César y estrecho aliado de César, pronuncia la frase más convincente en Julio César de Shakespeare al decir: no es que amara menos a César, sino que amaba más a Roma. La trayectoria de la vida de César ilustra la antigua lucha entre la ambición personal y el rigor del servicio público. Por un lado, era un dictador audaz enamorado de las posibilidades del poder absoluto. Por otro, fue un líder visionario, dedicado al servicio de su pueblo, introduciendo reformas radicales para el bienestar de la plebe romana. El viaje de Julio César no se trata solo de un hombre que deseaba más el legado que la vida, sino del legado que dejó atrás. Subraya al joven soñador que se transformó en el carismático orador y líder militar revolucionario, destrozando los confines de la República Romana. Si bien es posible que nunca tengamos todas las respuestas a las innumerables preguntas que rodean esta existencia extraordinaria, una cosa es segura: Julio César es un faro de liderazgo, su vida una fuente interminable de inspiración, y su muerte un crudo recordatorio de los peligros que acompañan a la ambición desenfrenada. En esta historia de poder, política, popularidad y el potencial ilimitado del espíritu humano, el nombre de Julio César resuena a través de los anales de la historia, un testimonio del profundo impacto que tuvo y de la influencia que continúa ejerciendo, más de 2000 años después de su muerte. A pesar de sus críticos, detractores y enemigos, a pesar de su descarada audacia y tendencias autocráticas, Julio César no tuvo paralelo en su incomparable devoción a Roma. Su compromiso con la longevidad y la estabilidad dentro de la República Romana, su sueño de Roma como la gloriosa ciudad sobre la colina, sin lugar a dudas convierten a Julio César en hijo del Imperio Romano y viceversa. La narrativa de Julio César resume la interacción inherente de ambición, poder e influencia. Reitera que la consecución de estos objetivos no está exenta de desafíos, que conlleva una buena cantidad de complejidades e implica riesgos inherentes. Su historia sirve como un eterno recordatorio de que el camino hacia el poder es a menudo peligroso y plagado de peligros. La vida de Julio César fue una batalla continua. Una lucha llena de poder, ambición, amor y sacrificio que finalmente resultó en su ascenso y su eventual y trágica caída. Su historia es de inmensa complejidad, una combinación de hazañas extraordinarias, pruebas legendarias y un destino que ha dado forma profunda al curso de la historia humana. Hoy en día, el nombre César es sinónimo de gobernante o emperador. Cruzar el Rubicón se refiere a un paso o punto de ruptura irrevocable, que surge directamente del atrevido movimiento de César. Aliteraciones como veni, vidi, vici se han convertido en un elemento básico de la oratoria, lo que atestigua la influencia de gran alcance de esta indomable figura romana. La vida de Julio César fue una sinfonía de triunfo y tribulación. Vivió precariamente, asumiendo inmensos riesgos, mostrando un coraje increíble y haciendo sacrificios monumentales. Con audacia y ambición como compañeros, bailó sobre la cuerda floja del destino, donde la consecuencia de un solo paso en falso era imprevista y catastrófica. La historia de Julio César, muy parecida al camino que él mismo trazó, es a la vez impresionante y cautelosa. Sirve como un recordatorio eterno de la tendencia exclusivamente humana a luchar por el poder y el respeto, los obstáculos y dificultades que acompañan a esos esfuerzos, y la fragilidad de quienes se encuentran en el equilibrio más precario de su desafío desafiante. El legado de Julio César, nacido en medio del caos de una república en ruinas, ha resistido la prueba del tiempo. La narrativa de su vida, marcada por prodigiosas maniobras políticas, hazañas militares excepcionales y, en última instancia, una tragedia desgarradora, continúa fascinando y reverberando a través de los pasillos de la historia de la humanidad. Incluso en la muerte, César plantea una última y conmovedora pregunta: en un mundo gobernado por el poder y la ambición, ¿dónde está la línea entre el valor y la vanagloria? Al recordar su meteórico ascenso y trágica caída, nos damos cuenta de que la respuesta, al igual que la vida de César, es una compleja interacción de factores que desempeñan su papel en el gran teatro de la historia humana.